ustedes observando un fenómeno, ya sea natural o de cualquier tipo, ustedes son capaces de llevarlo y aterrizarlo a la matemática, lo cual les va a servir para tomar también futuras decisiones o para predecir. Como por ejemplo lo que estamos viendo aquí. Esta imagen de acá, que yo creo que para muchas personas es conocida este tipo de imagen, un mapa, ciudades y unos círculos. ¿A qué se refiere esa imagen? ¿A qué se refiere esa imagen? ¿De qué estamos hablando cuando vemos esas imágenes? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Se conectó Alex y el Gabriel. Pero ahora viene el Marco. Uy, se va a conectar el Marco, muy bien. Ah, perdón, chiquillo. No estoy proyectando en mi computador, po. Mire, por ahí no me dicen nada. Sí, pues tengo que presentar mi pantalla para hacer la clase, si no, ¿cómo? Yo me encima haciendo preguntas y viendo que no me están contestando. Me encima Gino que llega tarde. Hola, Gino. Ahora sí, ahora sí yo pregunto, ¿se ve la imagen que estoy proyectando o no? Sí, Sí. Hoy, primera vez que me pasa que empiezo una clase y hago preguntas y no estoy proyectando la clase. Ya. Ok, entonces, ¿a qué se refiere la imagen que están viendo? ¿En qué casos vemos estas imágenes? A ver, a ver. A ver, una pista. Es algo que se mueve. terremoto, sismo. Exacto, muy bien, terremoto, sismo. Exacto. Y fíjense que ahí tenemos como a nivel del mar, ¿qué cosa? ¿Cómo se le dice ese punto? Epicentro. El epicentro. Muy bien. Entonces, exacto, estamos hablando de terremoto o algún tipo de sismo, ya que puede ser de distintos grados según la escala de Richter y no sé qué. Aquí tenemos como un ejemplo, no el terremoto del 2010, tenemos el ejemplo de 1900. ¿A todo esto el 2010 ustedes estaban? Sí, pues. ¿Qué edad tenían ustedes el 2010? ¿7 años? ¿6 años? Chiquitito. ¿O no? ¿Qué edad tenían ustedes el 2010, el terremoto del 2010? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? ¿Me escuchan? Como 7 días. Como 7, 6, sí, ¿cierto? Yo tenía 8, yo tenía... Tú tenías como 80. A ver, ¿cómo es? Ya, sí, estaba muy chiquitito. Yo tenía 2010, yo tenía 16 años, 17 años, 16 años, en el terremoto Un del adolescente, 2010. ¿no? Sí, pues sí estaba en tercero medio, pues. Oh, Dios mío, hace años atrás. Y siento que fue como si... Ya, bueno, en fin. Ya, el terremoto de Valdivia de 1960, el gran terremoto de Valdivia, ocurrió el domingo 22 de mayo de 1960 a las 3 de la tarde, hora local. Su epicentro se registró en las cercanías de Traihuen, región de la Araucanía. No sé dónde queda eso. Y su magnitud fue de 9,6 en la escala de Richter. Este terremoto, el más grande de los cuantificados de la historia de la humanidad, fue percibido en todo el planeta y dio origen a una serie de maremotos. Se estima que fallecieron entre 1655 y 2190 personas. O sea, fue un terremoto tan catastrófico que incluso yo lo he visto un par de veces, este evento nombrado
en documentales como de National Geographic ¿cómo se llama este? National Geographic o Channel, ay, no me El acuerdo cómo. Discovery Channel. Ese, Discovery Channel, no me podía acordar. Sí, de verdad, fue muy grande. Ahora, el terremoto del 2010 fue de menos, fue de 8, y algo, si no recuerdo. Aunque muchos dicen por ahí, dice que en realidad fue más de 9, pero que el gobierno como que esconde las cifras. Bueno, eso no lo sabemos, pero oficialmente fue ese el dato. Y lo sentimos así como muy fuerte, así como un mega terremoto. Imagínense el de 2000, de 1960, donde teníamos mayormente casas de adobe, casas construidas con material de menor calidad, claramente, por la época de esos años. Entonces debe haber quedado el desastre. Lamentable para esas personas. Y bueno, entonces, finalmente, ¿por qué comenzamos hablando de los terremotos, siendo que vamos a ver funciones? Y resulta ser que la escala de Richter, como dice acá, describe la magnitud de la energía liberada por un sismo. Energía, estamos hablando de energía liberada. Pese a ser modificada para intensidades superiores a 7, se puede relacionar la magnitud de un sismo y la energía liberada en él mediante la siguiente expresión. Y fíjense lo que tenemos acá. Tenemos un logaritmo, no sé si les suena el logaritmo, ya lo vimos el año pasado. 1,5m más 11,8, donde E es la cantidad de energía liberada expresada en ergios, una unidad de medida de energía, y M es la magnitud del sismo en la escala de Richter. A su vez, aplicando la definición del logaritmo, la energía liberada en función de la magnitud del sismo es, y ahí tenemos los ergios, igual a 10 elevado a 11,8 más 1,5 m. ¿Ok? Y acá podemos ver estas imágenes desastrosas, ¿cierto? Miren cómo quedó esa casa encima de otra. Y aquí tenemos un edificio que es de concreto. Me imagino que ya estas imágenes son de... Sí, son del terremoto del 2010, claramente. O sea, hay cosa de ver la calidad de las fotos nomás. Aquí dice, terremoto de Chile 2010. El segundo terremoto más grande registrado en Chile. ¿Ven? Se produjo el sábado 27 de febrero de 2010 cuando ustedes eran chiquititos como una pepita de ají. A las 3:34 hora local. Su epicentro se registró frente a las costas de la región de Ñuble y su magnitud fue de 8,8. La duración del sismo fue de más de 4 minutos. ¿Cómo 4 minutos? Yo sentí que fueron como 10 en la cercanía y de más de 2 minutos en Santiago. Yo en esos momentos vivía en Santiago, tío. ¿En serio estaba en Santiago tú? Sí. Yo estaba ni loca. O sea, se mueren. Puro Perkin el Gino. De verdad, es que Docena. yo estaba ni loca y estuve ahí. Ay, no, fue horrible. Pero claramente no me pasó nada. ¿Ya? Bueno, y aquí entonces estamos viendo una relación entre los logaritmos y eh, lo que vemos aquí, potencias, ¿ya? Por lo tanto, eh, lo que nosotros vamos a ver va a tener esa finalidad que es contextualizarlo a hechos, fenómenos, los cuales van a poder ser modelados, es decir, todo lo que es la energía que libera la Tierra, la magnitud en escala de Richter, se pueden juntar en una misma función o ecuación. Entonces ahí nosotros podemos predecir quizás lo que viene o bien determinar ciertos parámetros que nos sirvan dentro de la materia misma, ¿ya? Así que eso a modo de introducción en realidad de la unidad, porque lo que vamos a ver ahora para poder comenzar con la unidad que tiene que ver con funciones exponenciales y funciones logarítmicas, porque esta unidad se divide en dos, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Primero necesitamos entender o recordar lo que son las funciones, lo que son las ecuaciones. Y
también a qué nos referimos con dominio y recorrido. Esos conceptos que no vemos desde segundo medio, ya tenemos que recordarlos ahora porque van a ser necesarios para comenzar con funciones exponenciales. ¿Ya? Así que hoy lo que vamos a hacer es la página 34 del libro. Vamos a trabajarla en conjunto, ítem por ítem. Entonces dice, indica en cada caso si la gráfica representa una función. Entonces, primero, para saber si una gráfica representa o no una función, debemos tener claro, tenía abierto el libro, no importa. Lo siguiente. Dame un segundito. Por aquí. Aquí está. Bien. Les voy a ir explicando por otro libro que resume la materia muy bien respecto a las funciones, como que retroalimenta bien. Aquí. Ya. Las funciones. Bueno, básicamente, chiquillos, las funciones, y aquí necesito que coloquen mucha atención con la que les voy a ir explicando. Las funciones, en el fondo, son una maquinita en la cual nosotros ingresamos números y salen otros números, ¿ya? Como que se cocinan y luego salen como resultado otro número. Como por ejemplo, la maquinita puede decir 2x más y, o sea, perdón, 2x más 1, ¿ya? Entonces, si la maquinita dice 2x más 1, quiere decir que el número que ingresa se va a multiplicar por 2 y se va a sumar 1, ¿verdad? Y ahí me va a salir un resultado, por ejemplo, 2. 2 por 2 me da 4, más 1, 5. Entonces, al ingresar el 2, ¿qué sale? El 5. Si, por ejemplo, tenemos que la maquinita dice x elevado a 3, entonces si yo ingreso el 2, 2 elevado a 3, 8. Entonces, al ingresar el 2, sale el 8. Y así podemos nosotros determinar infinitas funciones, las cuales se van clasificando. Y de las primeras que ustedes vieron cuando eran chiquititos, o sea, en realidad ni tan chicos, yo creo que estaban en séptimo u octavo, estábamos en octavo, pues si yo le hice clase en octavo. Sí, pues vimos las funciones lineal y afín, que son una recta que pasa por el origen o bien van hacia arriba o van hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esas rectas son funciones tanto lineal como afín. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia una de otra? Que pasa por el origen. ¿Ya? Claro, porque las funciones, aparte de ingresar y salir números, se representan en el plano cartesiano, lo que son a veces rectas o curvas o a veces lo que salga. Y para que entendamos bien esto de como de la entrada y salida de un número, tenemos los diagramas sagitales, que es lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿ya? Los diagramas sagitales son una esquematización del conjunto de números que entra con el conjunto de números que sale, ¿cierto? Esto lo vimos el año pasado, chicos, sí, lo vimos el año pasado. Bueno, acá, por ejemplo, el diagrama sagital que estamos viendo en pantalla es -3 y fíjense que va una flechita hacia el 9. ¿Qué quiere decir? Que cuando el -3 entre en la función, sea lo que sea, porque aquí no me detalla qué función es o qué es lo que hay que hacer, entonces en la salida tengo un 9 como resultado. -2, fíjense que apunta al 4. El -1 apunta al 1. Y resulta que acá me dice al lado que la función es x cuadrado. Y claro, cuando yo elevo a 2 el -3 me da 9 y cuando elevo a 2 el 3 es 9. ¿Ya? Porque cuando elevo a 2 un número negativo o positivo, da lo mismo y por eso la gráfica es una parábola. Y por eso es simétrica y todas esas características que vimos el año pasado también. Vamos a seguir viendo funciones. Fíjense acá. Acá ya tenemos diagramas sagitales porque una función es
¿cómo se define como una relación entre las preimágenes y las imágenes? Las preimágenes son los numeritos que están a la izquierda y las imágenes son los numeritos que están a la derecha. Preimágenes, número que entra. Imágenes, número que sale. ¿Ok? Y cada preimagen tiene su o sus imágenes. No, cada preimagen tiene su imagen. ¿Ya? Ahora, mucha atención a lo que voy a decir, porque voy a hacer pregunta de esto. Un diagrama sagital puede que no represente una función y que solamente sea una relación, porque la definición de función es una relación a la cual a cada preimagen se le atribuye una imagen, ¿ya? Pero hay relaciones que no son funciones, ¿ya? Entonces, todas las funciones que existen son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. ¿Se entendió lo que dije? A ver, voy a ver quién me está poniendo atención. Nadie me estaba poniendo atención. Nadie me contesta por el chat. Raúl, ¿se entendió? Ya, gracias, Aranza. ¿Sí? Ya. Vamos a ver si entendieron. Les voy a preguntar ahora. Bueno, para preguntarles primero tengo que darle otra información más. Porque fíjense que acá tengo que el 1 va al 0, el 2 va al 1, pero el 3 también va al 1 y el 4 va al 9. ¿Eso es posible? Sí es posible. Puede que dos preimágenes vayan a una imagen, ¿ya? Pero lo que no puede pasar es que una preimagen vaya a dos imágenes. Entonces, los numeritos de la izquierda pueden apuntar a un solo número, como que de ellos puede desprenderse una sola flechita, no dos. En el fondo es eso. Y lo segundo que no puede pasar es lo que está aquí. Por ejemplo, hay un numerito sin apuntar a una flecha. ¿Qué quiere decir? Que eso no sería función. Entonces tenemos dos casos en los que un numerito de una preimagen apunte a dos flechitas y que un número no apunte a ninguna flechita. Y en esos dos casos no es función. Estamos hablando de no una función, sino que una relación solamente. Entonces yo les voy a preguntar, chiquillos, ¿este diagrama es función o no es función? Y aquí va la primera pregunta. ¿Este diagrama que están viendo en pantalla es función o no? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Porque varios pueden apuntar a uno mismo. Muy bien. Ah, ya, estaban atentos. Excelente. Voy a seguir preguntando. ¿Este que está aquí es función? Sí. También. También. Perfecto. Very good. Y voy a seguir preguntando para acá, para acá. Espérame. Sí, aquí estaba el ejercicio. Espérame. Acá tenemos 4 ejercicios. Letra A. ¿Es función? Sí. Afirmativo. Ah, sí, es función. Ah, no. No, Primero el 2 tiene flechas. dos imágenes. El 2 tiene. El menos 2. Ah, perdón. Sí. El 2. Imagen 2 tiene como menos 2 como preimagen, pero el menos 2 también tiene el 8 como imagen. O sea, el menos 2 ahí nada que ver, porque está apuntando dos flechitas y eso no corresponde. Bien. Letra B. ¿Es función o no? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Letra C. ¿Es función o no? También. También es función. Bien. Bien, Aranza, bien, Pía. ¿Y la D es función o no? Sí. Negativo. Ah, ¿sí o no? Ah, no. ¿Y por qué no? Porque el Porque cero el no 0 tiene. no tiene imagen. No. Perfecto. Porque el 0 no tiene, no apunta a ninguna flechita. Bien, entendieron. Excelente. Ahora necesito hacerle otra aclaración. ¿Ya? Vamos construyendo de a poquito.
Una cosa es el dominio y otro el recorrido y el codominio. Ya, son conceptos que nosotros vamos a empezar a incorporar. Cuando nosotros tenemos acá el diagrama sagital, los valores que están acá a la izquierda, ¿ya? Como conjunto se le dice dominio. Nosotros sabemos ya que son preimágenes, ¿cierto? Cada una es una preimagen. El conjunto de preimágenes se le dice dominio, ¿ya? O conjunto de salida, donde, ¿cierto? Y se ingresa el valor. Y los valores de la derecha son el conjunto de llegada o bien las imágenes que ya conocemos. Y aquí, en este conjunto de la derecha, tenemos dos conceptos, el codominio y el recorrido. ¿Cuál es la diferencia? Que el codominio son todos los valores que yo tengo acá a la derecha, pero el recorrido son solamente aquellos valores a los que le llega flechita. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿Ven? En esa gráfica. Si ustedes le pudieran sacar fotos, chiquillos, en estos momentos, sería pero ideal, porque este esquema explica muy bien eso. Tenemos acá el dominio 10, 20, 25, que son las preimágenes. Tenemos acá a la derecha el codominio, que son todos los valores, pero el recorrido, que vendrían siendo solamente aquellos valores que le llegan flechita. Y aquellos valores que le llegan flechita solamente se les llama imágenes. En 1750 y el 2000 son solamente parte del codominio, pero no serían imágenes. ¿Ya? Otra cosa muy importante, que el dominio, que nosotros sabemos que según el esquema que aparece a la izquierda, que es el 10, 20, 25, lo podemos expresar así también. Y generalmente lo vamos a expresar así, como paréntesis de llave y números separados entre comas, 10, 20, 25, ordenados de menor a mayor, ¿ya? Como conjunto numérico por extensión se le dice, ¿ya? Codominio de F sería el 250, el 1000, el 1500, el 1750 y el 2000. Y el recorrido sería 250, 1000 y 1500. ¿Ok? Bien, otra notación acá importante que tenemos es que cuando tenemos f de x, ya, el x entre paréntesis, ahí podemos colocar cualquier valor, que sería, obviamente, de la preimagen. Por ejemplo, acá tenemos f de 10 igual a 250. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen de 10 es 250, ¿ya? Esa notación también muchas veces la hemos visto, ¿ya? Y aquí, chiquillos, vamos a lo esencial. Bueno, antes de eso quiero volver a los ejercicios que habíamos hecho acá. Aquí, ¿ya? Y habíamos dicho que la B era función, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál es el dominio? El 5, el 6, el 7 y el 10, ¿cierto? ¿Cuál es el codominio? ¿El 8? El 8. ¿Y cuál es el recorrido? La flechita, pues, del 5 al 8. No, el recorrido vendría siendo el mismo 8, ¿ya? Porque también son los números, no las flechitas, los números. Entonces, ¿puede ser que el codominio coincida con el recorrido? Sí, puede ser, porque puede que a todos los números le llegue flecha. Entonces, hay algunas veces en las que no coincide. Vamos a ver acá. Aquí también habíamos dicho que esto era función. Entonces, ¿cuál es el dominio? Todo el lado izquierdo. Todo lo de la izquierda, ya. Menos 30, 60, 120, 130. ¿Cuál es el recorrido? El 5, Los de 4, la 1, derecha. 2, ¿no? El 5, el 4, el 1, el 2, lo de la derecha. ¿Y cuál es el codominio? Los mismos, ¿cierto? Bien, ya. Ahora, vamos a la tercera fase de las funciones. Ya van comprendiendo, ¿cierto? Van recordando, pero esta imagen lo dirá todo. Aquí, esta gráfica. Tenemos el plano cartesiano, tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Fíjense que el eje X tiene como una recta acá gruesa celeste y el eje Y tiene como una recta así como gruesa verde. ¿Qué hacen esas rectas ahí de colores? Están marcando los rangos o el intervalo en el cual se mueve la función,
¿ya? Fíjense que esta función ya sube y después baja y después sube, ¿cierto? Pero fíjense que respecto al eje X va desde el -6 hasta el 4. ¿Por qué en el -7? Porque aquí en el -7 no hay nada, no pasa nada. Y en el 5, 6, 7 tampoco. En el eje Y también es por donde se mueve la curva. Y si se fijan va desde el -4 al 5. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte, cierto? Sí, Sí, ¿cierto? Sí, no es, esa parte es como muy, muy visual. Entonces, aquí, hoy chiquillos, creo que un estornudo, muy tarde. Acá, por ejemplo, tenemos una curva que ustedes ya conocen, que fue la que vimos. No es coronavirus, gracias a Dios. Pero acá tenemos una curva. Aquí tenemos el eje X y el eje Y, ¿cierto? Ya. Pregunta. ¿Cuál es el rango en donde se mueve en el eje X? Más o menos entre qué valores. Del -2 al 2. Ya, aquí sí vemos como que está entre el -2 y el 2, ¿cierto? Bien, visualmente, según lo que muestra estrictamente la imagen, sí. Sin embargo, esta parábola son dos bracitos que van hacia el más infinito. Entonces, en el eje X va a seguir extendiéndose hacia los lados. Por lo tanto, ahí decimos todos los reales, ¿ya? Y en el eje Y, ¿entre qué intervalo de números se mueve? 3, 4, 5 y 6 para arriba. Exacto. Muy bien. 3, 4, 5, 6, de ahí hacia arriba. Entonces decimos que va desde el 3 hacia el infinito positivo. Y ese es el recorrido. Entonces, eso se escribe así matemáticamente hablando. Sí, miren. Acá, por ejemplo, dominio de F, todos los reales, y colocamos como esa R especial de los reales, ¿ya? Y el recorrido se coloca... ay, no está el recorrido aquí. Bueno, acá que dice que I es mayor o igual que 3. Bueno, eso no lo vamos a ver en específico, pero lo importante es que ustedes comprendan que va desde el 3 hacia el más infinito el recorrido. ¿Ya? Ok. Entendido eso, entonces vamos a analizar estas dos gráficas que están aquí. Primero necesito que la observen, mientras me dan un segundo para poder ir al baño y vuelvo. Ya. Gracias por la espera. Bien. En este primer gráfico, entonces, ¿cuál será el dominio? Observen el eje X. El -5 creo que sí sale, pero no está ahí. Ya, está -5, como... -4. Exacto, como que del -5 al 5, una cosa así. Pero bueno, esta gráfica, como no sabemos, va siempre así como acercándose al eje X, pero nunca lo toca. Y se va hacia el más infinito, y por la izquierda se va al menos infinito. Por lo tanto, el dominio serían todos los reales. ¿Ya? Vean el recorrido, es decir, el eje Y. ¿Cómo sería? El 0 y el 1. Muy bien, entre el 0 y el 1. Como esta recta nunca toca aparentemente al eje X, el 0 no se incluye, pero el 1 sí. Entonces sería entre el 0 y el 1. Con el 1 solamente incluido. ¿Se entendió esa parte? Sí, Ya. ¿Cómo sí o no? A ver, ¿y quién me habló? Ah, el Felipe. ¿O el Gino? yo, profe.
Ah, el Felipe. Gino, ¿no entendiste o no se incluye? No entendí eso del 0 y el 1. Ah, lo que pasa es que va entre el 0 y el 1, pero como la gráfica no toca el eje X, el 0 no se incluye. Aún así decimos que va de entre el 0 y el 1, Aunque no lo toqué. aunque no lo toque. Exacto. Ay, Pero hay que especificar que el 0 no se incluye. Y el 1 en este caso sí se incluye, porque de hecho vemos cómo pasa por el 1 del eje Y. Ya. Y aquí, en esta gráfica, ¿cuál es el dominio? infinito. Ya, pero así lo decíamos de otra manera. Infinito positivo, infinito negativo, eso es una sola letra. Todos Los reales. los reales. Muy bien. ¿Y el recorrido? Del El menos 1 al 1. menos 1 al 1. Exactamente. Muy bien. Del -1 al 1. Excelente. Very good. Ahora vamos a ir a lo que nos convoca. Ya. Ahora me Indica en tengo que ir. cada... ¿Cómo? Que justo me tengo que ir. No, claro. Indica en cada caso si la gráfica representa una función. Ya, vamos a ver aquí. Una recta es una función. Según la- Sí. Sí, es una función. Sí, las rectas son funciones, son figuras que hemos visto desde hace muchos años atrás, donde al colocar el plano cartesiano sí son funciones. ¿Esto que está aquí es función o no? Sí. Ya, voy a recordarles lo siguiente. En el diagrama sagital, ¿se acuerdan que un valor de x tenía que apuntar solamente a un número y no a dos? ¿Qué significa eso? Significa que los valores del eje X solamente deben apuntar a un valor de Arriba. Y. Pero acá, por ejemplo, el 4, si lo vemos de manera vertical, este 4 tiene una imagen acá y una imagen acá. Es decir, en el diagrama sagital estaría apuntando a dos flechas. ¿Se entiende? Sí. Sí, que tiene que estar apuntando para arriba o para abajo. Exacto, o arriba o abajo, pero no a ambos al mismo tiempo. Por lo tanto, esta gráfica no representa función. ¿Ya? Y esta gráfica representa una función, Es así. es así. Y aparte que la conocemos, ¿cierto? Que es la famosa parábola, la función cuadrática que tanto vimos el año pasado también. Ya, entonces, ya con eso tenemos retroalimentado el primer ítem. Vamos al segundo ítem. Ya, en estos casos tenemos dos tipos de ecuaciones. Ecuaciones tanto exponenciales como logarítmicas. El apellido de la ecuación va a depender de dónde esté la x. Si la x está en el exponente, es una ecuación exponencial. Si la x está en un logaritmo, quiere decir que la ecuación es logarítmica. Ya no tiene ninguna ciencia. ¿Ok? Pero esto lo voy a resolver a mano porque no sé si se recuerdan de esta materia. Voy a hacer unos 2 o 3 ejercicios y ahí ustedes luego lo desarrollan en sus cuadernos. Voy a ir a buscar mi cuaderno, sí. Denme un segundito. Ya. Ya, chiquillos, voy a proyectar mi cámara, la del teléfono, para explicarles acá entonces
cuando estamos en presencia de una ecuación exponencial. Por ejemplo, tenemos aquí el 4 elevado a x igual a 64. Por favor, me avisan si no se logra ver bien. ¿Ya? Para poder resolver esa x y despejarla, tenemos que lo que está al lado derecho, expresarlo también en potencia. ¿Ya? Entonces, 4, Sumo un poco la cámara. ahí, Ahí sí. 4 elevado a ¿cuánto me da 64? 4 elevado a 1 es 4. 4 elevado a 2 es 16. 4 elevado a 3 es 64. Por lo tanto, aquí x es igual a 3, ¿ya? Porque ese es el exponente. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Como que no tenía mayor ciencia ese ejercicio, era un poquito fome. Vamos con el 0,5 elevado a x igual a 4. Ahí. 0,5. Como yo soy más amiga de las fracciones, lo voy a convertir en fracción y todo eso lo voy a elevar a x igual a 4. Como el 2 está relacionado con el 4 por medio de las potencias de base 2, voy a invertir esto. Lo que me quedaría el 2 arriba y el 1 abajo. Entonces eso significa que el exponente se convierte en negativo, ¿cierto? Porque recuerden que cuando damos vuelta a una fracción, el exponente cambia su signo. Acá queda el 4 todavía. Luego de eso, como el 1 abajo no se expresa generalmente en una fracción, entonces me quedaría 2 elevado a menos x. Y acá el 4 lo voy a expresar en potencia de 2. Entonces, 2 elevado a 1 es 2 y 2 elevado a 2 es 4, ¿cierto? Entonces, me quedaría 2 elevado a 2. Y esto es lo que yo necesito. Siempre en una ecuación exponencial debo llegar a que las bases sean iguales. Porque si tenemos que esto, lo del lado izquierdo es igual al lado derecho, la base es igual a la base, entonces, por algo obvio o lógico, el exponente es igual al exponente y eso lo expresamos en el paso siguiente. Así, ¿cierto? Entonces, multiplicar el incógnita no nos puede quedar negativa y nos quedaría finalmente que x es igual a menos 2. ¿Se habrá entendido ese ejercicio? ¿Puede explicarlo de nuevo, por favor? Sí. Entonces, 0,5 elevado a x lo convertimos en fracción. Aquí generalmente vamos a ser más amigos de las fracciones, ¿ya? Esto lo invertí, ¿por qué? Porque aquí al lado derecho no tengo una fracción, entonces me conviene invertir esto, ya que después, bueno, y con el exponente ahora negativo, al dar vuelta me queda 2 elevado a menos x. El 4 lo expresé en potencia, 2 elevado a 2. Luego dije menos x es igual a 2, que todo eso es igual, la base y todo. Entonces menos x es igual a 2 al exponente de aquí. Y luego multipliqué por menos 1 y el x es igual a menos 2. Ahí sí, ¿se entendió? Ahora sí. Sí, perfecto. Ok. Vamos al ejercicio del logaritmo, ¿ya? Logaritmo de base 9 de x igual a 3. Bien, recordemos que los logaritmos tenían una definición, ¿ya? La definición es 9, que es la base, elevado al resultado, que es el 3, es igual al argumento, que es el x. Y eso es todo. Entonces 9 elevado a 3, 9 por 9, 81, y 81 por 9 son 729. Así que finalmente x es igual a 729. Y eso es todo. Si ustedes pasan de aquí a acá sin problema, entonces las ecuaciones logarítmicas van a ser muy sencillas. La letra a veces de E.
que sería logaritmo de base x de 8 igual a 0,5. Vamos con la definición de nuevo. La base, que sería x en este caso, elevado a 0,5, 0,5 es igual a 8. ¿Ya? Ahí está la definición. Entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar. Ahora fíjense que el exponente es 0,5. Como dijimos que íbamos a ser más amigos de las fracciones, colocó una fracción. ¿Qué nos indicaba un exponente fracción? Nos indicaba raíz. Por lo tanto, el 1, recuerden que iba dentro y el 2 iba en el índice, por lo tanto esto es raíz de x igual a 8. Para eliminar la raíz, elevo a 2, ya que esta raíz es cuadrada. Entonces, se me elimina la raíz y el 8 lo tengo que elevar a 2, por consecuencia. Y eso me daría x igual a 64. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ok. Very good. Bien. Vamos a otro ejercicio. Logaritmo de base 6 de 216 igual a x. Entonces, según la definición, 6 elevado a x es igual al argumento, 216. Como en la izquierda ya no tenemos nada que hacer, tenemos que expresar el lado derecho en potencia de 6. 6 elevado a x. 6 elevado a ¿cuánto me da 216? 6 elevado a 1 me da 6. 6 elevado a 2 me da 36. 6 elevado a 3 me da 216. Porque 36 por 6 me da 36. 6 por 3, 18, 19, 20, 21. Así que 6 elevado a 3. Como ambos son iguales las bases, entonces igualan los exponentes y ahí terminé. ¿Sí? Que eso finalmente viene siendo una ecuación exponencial. Y me faltó la ecuación exponencial, que luego me di cuenta. La letra C me faltó. Letra C. X elevado a menos 5 igual a 243. Ya. Bien. Primero lo que vamos a hacer es colocar este exponente como positivo. Para eso la base, aquí le voy a agregar un 1 y voy a invertir la base, lo que me quedaría 1 partido en x elevado a 5. Y ahí el 5 me queda positivo. ¿Ya? Para poder sacar cualquier cosa, en este caso un exponente del x, entonces tengo que aplicar la raíz quinta. Ahí, en este lado, se me elimina el exponente 5, pero al lado derecho claramente me queda la raíz quinta de 243. Luego de eso, como el x está dividiendo, lo voy a pasar acá multiplicando. Me quedaría 1 igual a la raíz quinta de 243 por x. Como quiero despejar el x, entonces todo esto que está acá lo paso dividiendo. Y sería raíz quinta de 243 igual a x. Ahí está despejada la x, ahora solamente me faltaría resolver eso. ¿Qué número elevado a 5 me da 243? Vamos a intentar con el 3. 3 elevado a 1 es 3. 3 elevado a 2 es 9. 3 elevado a 3 es 27. 3 elevado a 4 es 81. Y 3 elevado a 5 es 81 por 3. 3 por 8, 24. 243. Así que ese raíz de quinta de 243 en realidad es un tercio. Hasta ahí. ¿Se entendió el ejercicio? Chiquillos, ¿se entendió el ejercicio, no?
Sí. Saquen ahí captura de pantalla. Esto les va a servir para la actividad que vamos a hacer mañana. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, chiquillos, ahora en estos últimos minutos que nos quedan 8 minutos, vamos a hacer, a ver el ítem 3 rápidamente. Representa en un mismo plano cartesiano las siguientes funciones definidas para números reales según la regla de formación dada, que sería en este caso menos 2x, en el caso de g de x un tercio x más 1, en el caso de h de x menos x elevado a 2 más 3 y r de x más 2. Entonces, para hacerlo más rapidito, yo lo voy a graficar en GeoGebra. Aranza, dígame. Ah, ok. Ok, muy tarde. Bien, entonces la primera función que es f de x es menos 2x. Entonces acá f de x, coloco f de x, igual a menos 2x. Enter. Y ahí tenemos una función lineal. ¿Ya? Pasa por el origen y es una recta. ¿Ok? Esto para que vayan recordando, chiquillos. Segunda función, g de x igual a un tercio de x más 1. Entonces voy a colocar aquí f de x igual a un tercio x más 1. Enter. Ahí está. En este caso tenemos una función afín, ya que es una recta y que no pasa por el origen. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, Bien. Vamos con el menos x cuadrado más 3. Entonces, menos x cuadrado más 3. Y ahí tenemos una parábola que era carita triste. ¿Por qué? Porque el x cuadrado tiene un negativo y que se intersecta en el eje y en el 3, ya que acá está más como más 3. ¿Ya? ¿Se van acordando? Y por último, x más 2. X más 2, que tenemos una función afín, ya que no pasa por el origen. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer el día miércoles es una evaluación diagnóstica que yo voy a descargar, la van a hacer online. Los que no lo pueden hacer online, lo voy a tener descargado en PDF. Y así ustedes van a hacer esos ejercicios para hacer esta activación de conocimientos previos antes de pasar a la materia de funciones exponenciales. ¿Ok? Así que solamente quedaría que ustedes repasaran lo que vimos en esta clase, si tienen más contenido, más materia o más bibliografía de sus cuadernos antiguos, ¿cierto? O sus libros de matemática antiguos, donde pueden de repente revisar estos conceptos, sería muy bueno, ya que de eso se va a tratar la clase de mañana. ¿Ya? Bien, chiquillos. Voy a hacer una pregunta final para ver quién está presente. ¿Qué les pareció la Presente. clase? Buena clase, tío. bueno, Ya, ok. Bien, voy a pasar la lista entonces. No se me vayan a desconectar, por favor. Espérenme. Tengo por aquí primero medio. No, ustedes son tercero CH primero. Vamos con tercero CH. Hoy día estamos a 9 de junio.
La Pía está. Mi micrófono funciona, por eso no puedo hablar. Ya, no se preocupe, Alex, sí puede ir escribiendo. Al Alex, Aranza, Gabriel, no. Jennifer Riveros, es de CH. Presente. Marco Fuentes, RTP, Michelle Burgos de CH. La Michelle estuvo muy calladita en la clase. Raúl Lizama y la Pía. Ahí están. Ahí tenemos CH listo. Y luego TP. Bien, también hoy día estamos a 9 del 06. Bueno, tenemos a la Aranza, al Gino, al Marco, al Alex, al Felipe. Vicente Riveros está o no? Se fue el Vicente, po. Ya. Y Neymar, Gabriel. Ahí está Gabriel. Excelente. Creo que ya no se me queda nadie. Así que estaríamos listos, chiquillos. Muchas gracias por conectarse y nos estamos viendo mañana. Que esté muy bien. Pueden desconectarse. Chao, profe. Chao, que esté Chao, tía, que bien. esté bien. Cuídese. Chao, chao. Igualmente, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Gabriel. Adiós, Michelle. Chao, Michelle. Michelle, desconéctese. Ah, por eso estuvo tan calladita, pues. ¿Ve? Ahí se desconectó.